Bienvenidos a Planeta de las Sombras. En este espacio podrán encontrar historias paranormales, relatos, mitos, leyendas y todo tipo de sucesos que no tienen explicación. Sin nada más que agregar, comenzamos. Esto me pasó hace algún tiempo. En lo personal me gustaba ir entre semana porque no hay tanta gente. En esa ocasión fui en la tarde alrededor de la 1-2 p.m. Al entrar a la sala sentí el ambiente raro, sentí el ambiente pesado, así que me senté en la primera silla que está al inicio de la sala. Aquí viene lo turbio. Cuando estaba sentada acomodándome para ver la película, sentí que me habían hablado por mi nombre. Entenderán que al poner la película el volumen es muy alto, así que era imposible que pudiera escuchar algo, al menos que me gritaran o que estuvieran cerca de mí. Me sacó mucho de onda, porque la verdad pensaba, genial, es la primera vez que decido venir sola al cine sin el molesto de mi hermano y ahora me van a espantar. Y en efecto, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al poco de iniciar la película sentí la sensación de que alguien me observaba. Al voltear, vi que había un bulto negro del otro lado de la sala. No tenía forma, solo era un bulto, pero sí pude notar que tenía unos ojos como se les hacen a los gatos en la oscuridad. Por un momento me quedé en shock. Luego salí corriendo. Fui a preguntarle al muchacho de la taquilla si había alguien más en mi función y me dijo que no, que solo yo había comprado boletos para esa función. No había nadie más. Y me dijo que ya van varios trabajadores que reportan haber visto a una entidad, que se sienten observados, que se escuchan ruidos en la sala y muchas cosas más. Jamás regresé a ese cine y ahora, siempre que voy a otro, procuro ir acompañada. Nunca jamás en mi vida volveré a ir sola al cine. Un 2 de noviembre, el día en que se celebra el Día de Muertos en México, fui con mi novio a ver la película de Halloween. Nos tocó en la sala 6, era la última función del día y éramos las únicas 2 personas en la sala. No había pasado ni siquiera 20 minutos de la película y sentí como si alguien hubiera pateado mi asiento con tanta fuerza que hasta mi novio se dio cuenta. Me paralicé por un segundo, que lo sentí como si hubieran sido minutos en los que estuve así sin moverme. Sentía como si una sombra estuviera rodeándome. No tardamos ni 2 minutos en salirnos de ahí. Me sentía débil y mareada. Cuando salimos del cine comencé a llorar. Después de eso, no he vuelto a entrar a esa sala. Y cuando las películas son ahí, preferimos no verlas. Yo gozaba de ir al cine sola. En el estreno de la película El Rito, nadie me quiso acompañar y fui sola. En la escena del burro con los ojos rojos, sentí que alguien respiró cerca de mí, pero en la parte trasera de mi cabeza, como cuando exhalas fuerte y de golpe. Mi piel se puso chinita y sentí un miedo horrible. Me puse a rezar en el cine y pedí perdón por andar viendo esas cosas. Estaba sentada en la última fila, o sea, que no había nadie detrás de mí, solo la pared. Ya no regresé al cine sola a ver películas de terror y me salí hasta que acabó la película. Ahora soy un poco más consciente de las consecuencias de ver películas de terror. Hoy, en mi casa, está prohibido ver ese tipo de películas. En una ocasión fui con un grupo de amigos a ver una película a un cine muy antiguo en el centro de Puebla. Era una película de terror, El Último Exorcismo. En cierto momento en que bromeamos entre nosotros, volteamos a la parte posterior y en los asientos centrales había una abuelita sentada. Parecía dormida. Al ser casi adolescentes, nos vimos entre nosotros para burlarnos y decir que era la abuelita de uno de nosotros. Cuando volvimos a voltear, prácticamente en segundos, la abuelita ya no estaba. Nos volvimos a mirar entre nosotros. No sabíamos qué había pasado, pero era imposible que ella pudiera ir a otro lado. Luego jugamos rápidamente piedra, papel y tijera para que uno de nosotros bajara a revisar. Cuando mi amigo lo hizo, efectivamente confirmó que no había nadie. Bajó hasta la primera fila de asientos y no había nadie. La abuelita había desaparecido. Cuando salimos, le preguntamos al chavo que nos había recogido las entradas si no había visto a una abuela entrar o salir, y nos dijo que no, que solo éramos nosotros. Creo que no hace falta mencionar que no volvimos a ese cine nunca más.
Esto me pasó cuando salió la película de Sonríe. Terminando la función, todo bien. Luego voy al baño y veo que está completamente solo. No tardé ni un minuto en salir y no se escuchó que alguien hubiera entrado. Cuando voy a lavarme las manos, veo a un anciano con la cara un poco deforme, y lo aterrador es que precisamente me miró y empezó a sonreír. Pero no era una sonrisa amable, era una sonrisa que me causaba incomodidad y miedo. Tenía algo que me impedía dejar de mirar esa sonrisa. Luego, cuando pude salir de la especie de mini trance, salí corriendo. Estaba completamente pálido, pero aún así estuve un rato fuera esperando, pero nunca lo vi salir. Yo me dedico a la venta de todo tipo de artículos, desde celulares, televisores, electrodomésticos, incluso juguetes y figuras de acción coleccionables. Una vez tuve que entregar una figura de acción en un centro comercial. Ya era algo tarde, eran como las 9 de la noche. Ya estaba ahí esperando al comprador. Luego llegó, hicimos el trato y todo normal. Y como no tenía nada que hacer, me metí al cine. Solo tenía ganas de ver una película. Y en ese entonces, la última que quedaba era la película de La Huérfana 2. Total, compré mi boleto, palomitas y todo lo demás. Ya cuando estaba en mi asiento, estaba comiendo palomitas, revisando mi celular. Y después, como unos 10 minutos, se escucha que abren la puerta. Luego pasos y se escucha que suben las escaleras. Se escuchaba como si golpeara el tacón de un zapato de mujer en los biseles que tienen los escalones con las luces LEDs. Entonces, luego se escucha que pasan para atrás, exactamente atrás de mi asiento. Mientras pasaban, se escuchaba como si rozara la ropa en las orillas de las butacas. Y al final, se escuchó cuando te sientas y te reclinas hacia atrás. Luego, cuando ya había empezado la película, sentí una sensación extraña que me hizo voltear hacia atrás. Y mi sorpresa fue que no había nadie. Estaba solamente yo, totalmente solo. Y si alguien hubiera bajado, claramente lo hubiera visto. Pero bueno, como yo soy un fanático del terror, no me asusté, solamente seguí viendo la película tranquilamente. Al salir, le conté lo que me había sucedido al chavo de la dulcería, y uno de los empleados me dijo, en la sala 6, ¿verdad? Ah, sí, siempre pasan ese tipo de cosas ahí. Y al final del pasillo me mostró un video de su celular donde se veían niños jugando que pasaban corriendo de un lado a otro. Y ahí me cayó el 20 de otra vez, y cuando fui a ver la película de historias de miedo para contar en la oscuridad, que como a la mitad de la película entraron 2 niños solos, como de 8 y 10 años, con una bolsa enorme de uvas, y se me hizo raro porque se sentaron junto a mí y me dijeron que si se podían sentar ahí porque tenían miedo, y les dije que sí. Al rato se pararon y se sentaron casi al frente. Como a los 10 minutos se salieron de la sala. Esa vez fue súper raro, y cuando el empleado me enseñó el video, pensé que tal vez podrían ser los mismos niños del video que me mostró ese día. Yo trabajaba en Cinépolis. Estaban los típicos rumores sobre que los de limpieza escuchaban ruidos en la madrugada, se veían niños, etc. La verdad, yo soy muy escéptico. Una noche yo me quedé un tiempo extra para ayudar a limpiar, sacar basura, barrer, trapear, etc. Acabamos una compañera y yo. Como ya habían cerrado la entrada principal, teníamos que irnos por la salida de emergencia. Pero teníamos la costumbre de irnos por una que estaba dentro de una sala muy grande. Antes de llegar a ella, me dijo que había olvidado checar salida y que se iba a regresar rápido. Yo me quedé solo. La sala estaba totalmente oscura, solo estaba iluminada por la poca luz que había en el pasillo, y juro que vi como un niño se levantaba de un asiento y se escondía. Al principio yo pensé que sí era un niño, porque una señora del aseo luego llevaba a su hijo, pero no, la sala estaba totalmente vacía. Se me hizo un hoyo en el estómago cuando me di cuenta de eso. Prácticamente hice contacto visual con el niño, y por eso se había escondido. En Monterrey hay un auditorio, se llama Auditorio Río 70, que hace unos pocos años antes era solo cine. La única vez que fuimos fui de niña, con mi familia, y estaba solo. Solo estábamos nosotros y la gente que atendía en taquilla. Entramos a la sala en la que solo éramos 4 personas, y les juro que la sala se escuchaba como si estuviera totalmente llena.
mucha gente platicando y niños jugando. Llegamos a ver sombras pasando de un lado a otro del escenario. La verdad, no nos espantábamos mucho, porque en casa estábamos acostumbrados a eso, pero fue impresionante escuchar tanto ruido, gente platicando, niños jugando. Era como si dentro de esa sala estuviéramos en otra época. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Escúchanos en tu aplicación de podcast favorita. Puedes encontrarnos en todas las redes sociales como Planeta de las Sombras. Síguenos para que estés al pendiente de todo el contenido nuevo que tendremos para ti. Si tienes algún relato paranormal que te gustaría compartir, puedes mandarlo al correo electrónico que estará en la descripción. Sin más que agregar, me despido. Un saludo. Y esto fue Planeta de las Sombras.